Durante años, el templo estuvo en pie, los sacerdotes oficiaban, los sacrificios continuaban y el nombre de Dios aún se pronunciaba. Pero la palabra de Dios estaba perdida, no destruida, no quemada, no derrotada, olvidada. Hasta que un día, en medio del polvo, las ruinas y la restauración, la voz de Dios volvió a hablar. Judá no era una nación pagana. Tenía templo, sacerdotes y rituales, pero algo esencial faltaba. El corazón del pacto había sido sepultado bajo generaciones de idolatría. Los reyes anteriores habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Altares paganos se levantaron ídolos, fueron colocados incluso dentro del templo. La adoración se mezcló con superstición. La obediencia fue reemplazada por costumbre. El pueblo creía servir a Dios, pero ya no sabía qué había dicho Dios. La palabra había desaparecido silenciosamente, como se apaga una lámpara cuando nadie la alimenta. En ese tiempo reinaba Josías, un rey joven, inesperado, casi ignorado por la historia. Subió al trono siendo apenas un niño, rodeado de consejeros, tradiciones corrompidas y una nación espiritualmente dormida. Pero Josías tenía algo distinto, un corazón sensible. No heredó fe perfecta, pero buscó a Dios con sinceridad. Mientras otros se conformaban con rituales vacíos, él quiso restaurar el templo del Señor, no por política, no por imagen, por reverencia. Ordenó reparar la casa de Dios, sacar escombros, restaurar muros, limpiar años de abandono. Y fue precisamente en la limpieza donde ocurrió el hallazgo. Mientras los obreros trabajaban y los sacerdotes organizaban los recursos, el sumo sacerdote Hilcías descendió a una de las cámaras del templo. No buscaba revelación, no esperaba milagros, solo cumplía su deber. Entonces, entre pergaminos viejos, objetos olvidados y polvo acumulado por décadas, lo vio, un rollo antiguo, sellado intacto. Hilcías lo tomó en sus manos. Al desenrollarlo, sus ojos recorrieron palabras que casi nadie había leído en generaciones. Era el libro de la ley, no una copia cualquiera, no una tradición oral. La ley del Señor, dada por medio de Moisés. La voz de Dios, preservada, esperando ser encontrada. Hilcías comprendió inmediatamente la magnitud del momento. Esto no era arqueología, era juicio y misericordia entrelazados. Entregó el libro a Safán, el escriba, quien lo llevó al rey Safán, comenzó a leer, y mientras la palabra era proclamada, el corazón del rey comenzó a quebrarse. Las palabras no eran suaves, no eran motivacionales, eran santas, eran confrontativas, advertencias, maldiciones por desobediencia, juicios por idolatría. Josías entendió algo aterrador. Judá había violado el pacto durante generaciones. Cuando Josías escuchó la ley, no se defendió, no justificó a sus antepasados, no suavizó el mensaje, rasgó sus vestiduras. El rey tembló ante la palabra de Dios. En una época donde los reyes se exaltaban, Josías se humilló. Reconoció que la ira de Dios era justa, que el pueblo había fallado, que el juicio era merecido. Pero aún había una pregunta. Había esperanza. Josías envió mensajeros a consultar al Señor, no a adivinos, no a políticos, a una profetisa, Hulda. La respuesta fue clara y directa. El juicio vendría. La nación había ido demasiado lejos, pero por causa del corazón humilde de Josías, el juicio no caería en sus días. Dios había visto su arrepentimiento. Dios había escuchado su llanto. La palabra no solo juzga, también honra al que se humilla. Josías no perdió tiempo. Convocó a todo el pueblo. Leyó el libro de la ley públicamente. Hizo un pacto delante del Señor. Y luego actuó. Altares paganos fueron destruidos. Ídolos fueron quemados. Sacerdotes corruptos removidos. La Pascua fue restaurada como no se celebraba desde los días de los jueces. No fue reforma superficial, fue arrepentimiento nacional. La palabra encontrada produjo transformación real. El hallazgo del libro de la ley no fue casualidad, fue misericordia.
Dios permitió que su palabra fuera olvidada para demostrar lo que ocurre cuando una nación vive sin ella, y permitió que fuera hallada para mostrar que la palabra siempre vuelve a hablar. No importa cuánto tiempo haya pasado, no importa cuán profundo esté el polvo. Cuando la palabra es redescubierta, todo cambia. Judá tenía templo, pero sin palabra estaba perdido. El día que la palabra fue hallada, el corazón de una nación despertó. Y la pregunta que esta historia deja no es histórica, es personal. ¿Dónde está hoy la palabra de Dios en tu vida? ¿En el centro o sepultada bajo el polvo del olvido? Porque cuando la palabra habla, nadie queda igual.